Bienvenidos a Voces Jurídicas. Hoy les vamos a hablar del libro El desarrollo tecnológico en la seguridad nacional. Este libro es coordinado por el doctor Israel Alvarado Martínez y su servidora, la maestra Sandra Ramírez Ávila. Soy colaboradora del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, pertenecientes a la SEDENA. Este libro, El desarrollo tecnológico en la seguridad nacional, nos plantea varios temas importantes. Por un lado, nos hace saber que el tema de la seguridad nacional no solamente es una competencia de los grupos o de las instituciones como la SEDENA o de seguridad nacional. Es un tema que compete a varias áreas y también a los ciudadanos. Entonces, en este libro recogemos voces de varios expertos. Son temas multidisciplinarios que tienen que ver con las tecnologías que ahora han estado avanzando y la seguridad nacional. Hay expertos en comunicación, expertos abogados que nos hablan desde la competencia de la necesidad de una normatividad con temas tanto de seguridad nacional como también de los riesgos de la tecnología. También vemos, por ejemplo, a ingenieros que también ven desde la parte de los algoritmos, de las redes sociales y cómo éstas influyen en temas que pueden ser relevantes o necesarios de revisar y que tienen que ver con riesgos a la seguridad nacional. Vemos el tema de inteligencia artificial y los sistemas autónomos que son utilizados en las Fuerzas Armadas. Vemos también, podemos encontrar las implicaciones para la seguridad nacional en el uso de las redes. Podemos encontrar el tema del impacto de las notas falsas en la seguridad nacional del Estado mexicano. Y este libro que les estamos presentando el día de hoy tiene varias peculiaridades. Una que me gustaría destacar es que es el sexto libro que edita el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, que pertenece a la ahora novedosísima Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, pero es el primero que es una coedición con Porrúa, por un lado, y por el otro es la primera ocasión que el IMESDEN coedita un libro con una institución similar a nosotros que se dedica a los estudios de seguridad nacional, la seguridad hemisférica, como es el Instituto William J. Perry de la Universidad de Defensa Nacional de los Estados Unidos. Claro que sí, hay riesgos en el tema de la innovación en la seguridad nacional. Sin embargo, también es importante señalar que también todas las instituciones y sobre todo en el tema de seguridad nacional deben de estar a la mano y a la vanguardia para utilizar estas innovaciones a favor del desarrollo. Tiene que ir de la mano también tanto la tecnología como los avances y también la normatividad. Es importante señalar que estas instituciones deben de estar preparadas, deben de estar capacitadas para poder estar a la vanguardia. Sin embargo, hay riesgos que se deben de tomar y es justamente algunos de los temas que se abarcan en el libro, que son cuando no hay una preparación, cuando no hay un entendimiento de estos temas que se vuelven complejos, entonces es cuando nosotros podemos ahí identificar ciertos riesgos que tienen que ver a la seguridad nacional. Es un mito el hecho de que tengamos que sacrificar derechos humanos o derechos fundamentales en aras de salvaguardar la seguridad, cualquier tipo de seguridad pública, interior, seguridad nacional, la que sea. En la medida que contemos con tecnología que permita ser mucho más específicos en la toma de decisiones, en los objetivos que se marcan, en las estrategias que se están implementando, pues se puede entonces ser incluso mucho más protectores de derechos humanos porque no tiene que hacerse una investigación, por ejemplo, ni afectar a todos los ciudadanos, sino simplemente dirigir las baterías del Estado para hacer prevención, para investigar, para llevar a cabo acciones que le permitan salvaguardar esos intereses tan importantes como lo son la seguridad nacional, sin que sea en detrimento necesariamente de los gobernados. Por supuesto que en algunos casos se van a tener que, digamos que restringir cierto tipo de derechos, como lo es el derecho a la intimidad, pero es algo que es connatural a la investigación que se hace en sede penal en materia de seguridad pública,
que debe tener cierto tipo de controles que están previstos en las normas para no afectar a los individuos, por un lado, y además someterse a un control judicial. Con la nueva ley, por ejemplo, de la Guardia Nacional, que tiene a su cargo, entre otras cosas, la seguridad interior, la defensa exterior por mandato constitucional y legal y la seguridad pública, se hace un reconocimiento expreso de que se tendrá que hacer un control tanto ex post a través de lo que el juez esté revisando para la intervención, por ejemplo, de comunicaciones, pero que también se tiene que hacer un control democrático a través de los informes que se le tengan que dar al Senado de la República. Así es que hay ya cada vez más mecanismos de control que le permiten al Estado tener una supervisión y garantizar los derechos fundamentales sin detrimento de la seguridad nacional. Se deben de salvaguardar porque tienen que ver eh, con intereses muy importantes del país. Entonces debe de haber una preparación y debe de haber una combinación de ciertos factores, de temas que tienen que ver multidisciplinarios, que se tienen que considerar para que el Estado pueda funcionar. En la medida que la tecnología ha venido avanzando, hay cada vez más ataques y problemas de seguridad nacional que utilizan mecanismos distintos, innovadores, como puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, y se sitúan en un esquema completamente distinto al tradicional. Cuando los ejércitos nacen, fundamentalmente nacen ejércitos de tierra. Se dedicaban a ese ámbito, a ese espacio físico que era la tierra. Después dominamos el ámbito marítimo. Hay un dominio que se llama marítimo, surgen las armadas, después viene el espacio aéreo, surgen las fuerzas aéreas a través de ese dominio, y así ha venido evolucionando hasta que salimos, por ejemplo, de la atmósfera terrestre, y ahora existe un quinto dominio que es el ciberespacio, y los ejércitos han venido especializando, igual que las policías, para poder interactuar en esos ámbitos que ya no son necesariamente físicos, sino que son virtuales, porque tanto las personas que afectan o amenazan la seguridad nacional como la seguridad pública, ciberdelincuentes, por ejemplo, organizados, utilizan la web para llevar a cabo una serie de conductas que no son las típicas, que no están necesariamente normadas y que requieren de un esfuerzo estatal distinto al tradicional y necesita también de capacidades. Existe un término que es el alfabetismo digital, que implica las capacidades del Estado para reconocer amenazas en materia de ciberdelincuencia o de ciberamenazas, y que requieren no nada más de capacidades para reconocer, sino para prevenir, para investigar, para perseguir y para atajar estas problemáticas. Si bien es cierto que el tema de las redes sociales es necesario para todos los países, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la comunicación entre el Estado y entre los ciudadanos. Es cierto que a veces son utilizados por ciertos grupos que tienen intereses políticos y que pueden convertirse en un arma ideológica o una manera de presionar y de mover ciertas ideologías en ciertos grupos. Entonces también son considerados un tema de seguridad nacional, porque estos grupos pueden ser reaccionarios o también pues se esconden bajo el tema del anonimato para poder hacer cierta presión, no solamente a algunos grupos, sino también puede ser algún gobierno o incluso pueden tener vínculos internacionales, ¿no? Entonces es importante que se tienen que fijar mucho en cómo se van desarrollando estos grupos. Lo es porque su intención es desestabilizadora. Busca generar cierto tipo de conciencias alternas en la población para aprobar o desaprobar algunas políticas, por ejemplo, o algunas condiciones del propio Estado, para efectos de moldear a la gente en su voluntad y dirigirlas hacia los intereses que busca el ciberactivismo. Es, por ejemplo, ya muy claro a estas alturas de la vida, que los ciberactivistas tienen una función específica porque
desde los clásicos han mencionado que una guerra, por ejemplo, y no nada más aplicar para la guerra, pero es el caso más emblemático, no puede concebirse si no se basa en uno de los tres pilares fundamentales, que es el apoyo de la población. Si no hay apoyo de la población para hacer una guerra o para sostenerla, no puede subsistir un conflicto armado y sostenerse en el tiempo. Un ciberactivismo pudiera tener, por ejemplo, esta función de mermar la voluntad de la gente para que dejen de apoyar al Estado y entonces generar conflictos que van desde el rechazo de un conflicto armado o acusaciones en materia de corrupción o una serie de situaciones que impiden que el Estado siga actuando de manera normal porque existe un grupo de personas que inciden en la toma de decisiones de grupos que pudieran ser grupos de presión importantes, como pudieran ser ONGs que empujan hacia al Estado a una toma de decisiones que son propiamente las que eh, llevan, las que son acordes a los intereses, no de ese grupo necesariamente, sino de los que se encuentran atrás, instruyéndoles sobre cómo es que tienen que pedirle al Estado en qué se tienen que oponer a él. La información es relevante, entonces esa información tiene que estar pues bien salvaguardada dentro del país. Entonces sí es importante que se tiene que tener cierta seguridad en temas delicados, ¿no? Por supuesto que hay muchos riesgos. Uno de ellos es que mientras no seamos nosotros dueños de toda la tecnología que permite llevar a cabo acciones de tutela, de defensa de la seguridad nacional, estamos supeditados a que quienes sean dueños de esa tecnología no necesariamente son actores estatales, pueden ser empresas privadas muy grandes, como cualquiera de las que se les pueden venir a la mente, que tienen la tecnología suficiente como para vendérnosla con software o con cierto tipo de programas que nos permiten llevar a cabo reconocimientos faciales, por ejemplo, predicción delictiva seleccionada, que también pueden tener o tienen acceso a esta información que se supone que es privilegiada únicamente para algún estado, en este caso, por ejemplo, el Estado mexicano, y que no solamente tienen acceso a la información, sino que incluso podrían estar moldeando desde fuera ese tipo de programas para modificarlos a su conveniencia y llevar a cabo otro tipo de acciones para las cuales no estaban previstas originalmente, sin que el Estado se entere y obtener esa información para su beneficio. Y esto, por supuesto, que hace el tema delicado, porque además debemos reconocer que es prácticamente imposible, y sobre todo para un Estado como el mexicano, el tener una independencia o autonomía tecnológica que implique no depender absolutamente de ninguna empresa o de ningún Estado no nacional para efectos de poder tener las capacidades de desarrollo tecnológico. Necesariamente debemos depender en algo de alguna de las empresas o de algún Estado que nos ofrece colaboración y los riesgos son evidentes.